Un placer de estar aquí con ustedes. Yo les vengo a hablar un poquito acerca de la técnica de cálculo, ya obviamente para el jugador de torneo, para el chico que juega torneo. Bueno, para mí, yo entiendo que el ajedrez se progresa, y esto es un nivel competitivo, se progresa en dos direcciones muy importantes. La primera es la suma de conocimiento y la segunda es la habilidad. Ahora, ¿qué entra en la primera? ¿Qué entra en lo que se conoce como suma de conocimiento? Bueno, ahí entra la teoría del juego. ¿Qué teoría? Dos tipos de teoría, lo que se conoce como teoría jugada a jugada y teoría de medio juego. ¿Qué es la teoría jugada a jugada? La apertura, las aperturas teóricas y los finales teóricos. ¿Ok? Bueno, en esta parte del aprendizaje de teoría jugada a jugada es muy importante la memoria. Y la memoria se ayuda mucho con la sistematización. ¿Ok? Es muy importante que los pequeños ajedrecistas repasen sistemáticamente sus aperturas y también los finales teóricos. Los finales teóricos es una parte muy importante porque, por lo general, en la parte competitiva, cuando tú llegas al final, has consumido probablemente la mayor parte de tu tiempo y los finales son muy complejos. Pensemos, por ejemplo, en los finales de torre. Qué complejo es los finales de torre. Y si tú no te sabes la mayoría de finales teóricos de memoria, pues te va a ser muy difícil calcularlo. Entonces es muy importante que los chicos aprendan estas cosas de manera sistemática. La sistematicidad ayuda mucho a la memoria. Los soviéticos tenían un diagrama que se conoce como la curva de memoria, que ellos, por ejemplo, estudiaban una posición hoy de apertura, tomemos el ejemplo de la apertura, y ellos veían cada alumno hasta qué día en la semana podían recordar. Cuando podían recordar ya menos del 50% de la variante de apertura, eso quería decir que tu curva estaba bajando, entonces había que volver a repasar la misma posición para que la curva volviera a subir en su punto más alto, y luego tú podías recordar eso no 2 o 3 días hacia adelante, sino incluso una semana, y a la semana volvías, etcétera. O sea, no los quiero agobiar con esto porque no es el tema, pero son ideas que le doy, que en esta parte del conocimiento ayuda muchísimo la sistematicidad. Ahora, pero también está la teoría de medio juego, que son todos los conceptos que nosotros sabemos, el cambio de pieza, cómo mejorar pieza, el pensamiento profiláctico, las estructuras de peones, las maniobras, modelo, cómo atacar el flanco de rey, cuándo, cuáles son las condiciones que tienen que estar dadas para sacrificar al enroque perfecto, o sea, el enroque que no ha movido ningún peón, por ejemplo, los sacrificios en H7, el doble sacrificio de alfil, todo ese tipo de conceptos de partidas modelo, de estructuras típicas, etcétera, el estudiante lo puede aprender. Ahora, esto es una parte del conocimiento que es muy importante para el progreso, pero viene otra parte que es la parte de la habilidad. Y la habilidad es muy importante. De hecho, hay un tema filosófico acá que muchos autores de ajedrez tratan, que ellos se plantean la pregunta filosófica: ¿qué es más importante, el qué o el cómo? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo? Pues la habilidad, o sea, cómo hay que hacer, cómo hay que llevar a cabo lo que tú piensas sobre la posición es muy importante. Y la habilidad se trabaja solamente ejercitando. Como cualquier otra habilidad en la vida, tú necesitas ejercitación. Entonces es muy importante, y este es de lo que yo le quiero hablar, de que los chicos aprendan desde muy temprano cómo debe calcular y se ejerciten en esto constantemente. Se ejerciten todos los días, si es posible, 5, 4, 6 días a la semana, que ellos puedan resolver problemas por sí mismos, porque al final la habilidad es muy importante. Decía Agar, que es uno de los autores contemporáneos más influyentes del ajedrez, que el verdadero conocimiento es la habilidad. Todos los demás conocimientos son como falsos, porque realmente si tú no tienes la habilidad te va a ser muy difícil progresar y hacerlo bien. Yo les pongo un ejemplo. Imagínense que nosotros llevamos a un chico, el ejemplo del fútbol, que llevamos a un chico a ver tirar tiros libres a jugadores como Beckham, Zidane, Messi, Cristiano Ronaldo, etcétera. Y ese chico aprende de ello la técnica, cómo ponen el pie, cómo le dan la potencia, dónde miran, etcétera, todo lo que se puede saber ahí. Y sin embargo, llevamos a otro chico a que ese chico tire todos los días 1000 tiros libres. Entonces, obviamente, ambos van a tener una debilidad. Aquel chico que entrena solo tirando 1000 tiros libres al día,
le falta un poco comprender la técnica, el procedimiento, etcétera. Y este chico entiende muy bien la técnica, pero no tiene la habilidad. Sin embargo, yo creo que el chico que ha practicado la habilidad tiene más chances de hacerlo mejor que el chico que solo mira y solo escucha una conferencia, que solo se lee un libro, etcétera. Por eso es muy importante desarrollar la habilidad muy rápido. Que ellos aprendan a calcular, que es la parte más concreta del ajedrez desde muy temprano. Ahora, ¿cómo se mejora esto? No hay un atajo al progreso aquí. O sea, tú tienes que por ti mismo, estás tú solo y tu voluntad. Aquí muchas veces un entrenador, más allá de motivarte, no puede hacer mucho. Tú tienes que ponerle hincapié a eso. El niño tiene que hacerlo. O sea, yo recomiendo incluso entre 45 minutos y 1 hora y media para los que entrenan ajedrez con vista a competir, sobre todo es esto, ¿no? Con vista a competir. Ahora, es muy importante el tema de la habilidad. Ahora, muchas veces cuando vienen a mí estudiantes, que son jugadores incluso de 2.200, 2.300 de Elo, yo veo que tienen una gran capacidad de cálculo, sin embargo, no pueden organizar bien sus pensamientos a la hora de calcular. O sea, no pueden, ¿qué debo calcular primero? ¿Cómo debo organizar el tipo de jugadas que yo busco primero, etcétera? Y esto, si nosotros podemos inculcarlo a los niños que compiten desde muy temprana edad, pues luego le va a ser como más fácil o más natural alcanzar la maestría. Y eso es precisamente lo que vamos a ver hoy. Yo siempre con mis alumnos, con todos los estudiantes, trato esto, que ellos organicen bien su pensamiento. Ahora, yo les voy a plantear mi idea, que no es, o sea, no es mía propia. Yo estoy parado encima de los hombros de aquellos grandes pensadores que han comenzado mucho más atrás a pensar sobre esto, dígase Kotov, y más recientemente, por supuesto, jugadores como Nun, autores como Doreski, por supuesto, y el mismo Agar. Y más o menos he tomado todas esas ideas y he hecho un resumen para mostrarlo. Es muy importante que los chicos aprendan esta manera de pensar, porque no solamente van a mejorar el cálculo en sí mismos, si ellos logran, digamos, organizar bien su pensamiento, van a mejorar el cálculo. Y luego, otra vez les digo que la maestría le va a ser como que más natural y más fácil. ¿Ok? Ahora yo les voy a compartir pantalla y les voy a mostrar una posición. Ok. ¿Pueden ver mi posición? Sí, maestro, sí se ve. Excelente. Por ejemplo, ¿alguien tiene una idea en esta posición cómo nosotros pudiéramos continuar acá? ¿Quién juega? Aquí juegan las negras. Siempre juegan las piezas que van debajo. Juegan las negras acá. Bueno, alguien menciona la posibilidad de jugar C5. Es una posibilidad. Y por ejemplo, a C5, ¿qué pasa si el blanco te juega a F6?
Muy bien, alguien menciona caballo C5 para poder jugar con G6 y caballo E6. Muy buena idea. Y si, por ejemplo, cuando tú me haces caballo C5, yo te juego E6, y si a peón por E6, te jugaría F6 y el caballo ya no tiene acceso a la casilla E6. Y además de estar amenazando dama por G7, estaría amenazando F7 también. Es complicado. Bueno, ¿alguna otra idea? Bueno, hay alguien dice otra idea. Dama C7 puede ser interesante también. Dama C7. Ahí quizás permita F6 también, pero dama C7 puede ser una jugadita así, señor. Vale, ahora vamos a volver sobre esta posición más adelante, pero ahora vamos a ver un PowerPoint que quiero mostrarles. Okay. Para ver cómo deberíamos nosotros organizar nuestros pensamientos a la hora de calcular. O sea, teníamos esa posición que es bastante compleja y luego les voy a mostrar, fue un ejemplo mío personal, luego les voy a mostrar cómo fue más o menos que yo calculé en esa posición. Ahora, si bien para mejorar en el cálculo necesitamos resolver ejercicio, ejercitar la habilidad, no hay un atajo al progreso en esa área, tienes que constantemente ejercitar tus habilidades y si pasas un tiempo determinado sin hacerla, pues se van a enfriar, incluso pueden hasta desaparecer, van a dormitar. Y por otra parte, si tus habilidades no las estás poco a poco subiéndole el volumen de rigor, subiéndole el volumen de dificultad, pues también te vas a estancar en el progreso de tus habilidades en el cálculo, que es muy importante, es una de las partes más importantes del ajedrez. Obviamente hay que comprender bien, pero también necesitamos calcular con exactitud. Ahora, si bien esto se mejora, insisto en esto, solamente ejercitando al ser una habilidad, también nosotros pudiéramos mejorar en esta área organizando mejor nuestros pensamientos. Y yo veo, por ejemplo, que muchos jugadores, como les dije al principio, de 2200, 2300, incluso a veces me he encontrado con algunos grandes maestros que han hecho alguna sesión, que tienen problemas a la hora de organizar sus pensamientos, porque no se ha trabajado en la base sobre esto y seríamos muy buenos y seríamos de gran ayuda al futuro jugador de torneo, al futuro maestro, que nosotros le inculquemos esto desde pequeño. Bueno, cuando uno tiene una posición, uno no debe empezar a calcular por calcular. O sea, no deberíamos nosotros empezar a calcular como si fuera puramente matemática con los ojos cerrados, empezar a calcular una jugada así, una jugada no. Muchas veces el aficionado concibe el cálculo de esta manera, empieza a buscar jugadas salteadas, una trampita, un ataque doble en dos jugadas, etcétera. Pero el ajedrez de alta competencia no se juega así. Si queremos progresar, no deberíamos jugar así como sin rumbo por esta vida. Así que lo primero que uno debe hacer es comprender la posición. Antes de empezar a calcular, uno debería entender qué es lo que está pasando en la posición y debemos inculcarle eso a los chicos desde muy temprana edad. O sea, ¿qué está pasando en la posición? No porque estoy atacando en el flanco rey, pero hay que mirar todo el tablero, hay que ver todo lo que está pasando en la posición para tú hacerte una idea de lo que está pasando y extraer información. ¿Qué información? Por supuesto, a medida de que tú eleves tu nivel, esta información va a ser más compleja, más acabada, más profunda, etcétera. Pero por lo menos hay una información muy importante que nos puede arrojar mucha luz. Por ejemplo, ¿qué debo hacer en la posición? Yo debo atacar, yo debo defender, o es una posición más o menos igualada, más bien debo maniobrar, tratando de mejorar mi posición poco a poco. Esto es muy importante y no sería difícil. En la posición que acabamos de ver,
obviamente las piezas negras que le tocaban jugar estaban bajo un ataque inminente. Habían dos peones blancos que estaban a punto de romper la estructura de las negras. Las piezas blancas estaban de algún modo dispuestas hacia el flanco del rey de nosotros. Así que es muy importante sacar eso. Bueno, yo más bien debo defender en esta posición. ¿Por qué? Porque a la hora de calcular, tú no vas a calcular jugadas aisladas que se van a otro lugar de la posición, sino que tú estás consciente de que tu rey está bajo acecho y que el ataque es muy inminente. Es muy importante saber esto para no empezar a calcular por gusto jugadas como un ataque doble o una trampita en el otro lado del tablero. No, o sea, estas cosas son importantes, nos están atacando. Más bien yo debo defender mi posición. Eso es importante, saber lo que va a pasar en la posición, si debo atacar o si debo defender, o si es una posición más o menos igualada y debo maniobrar. Y el estudiante debe darse cuenta de esto. Obviamente, cuando vayan subiendo de nivel, van a sacar conclusiones más profundas, más detalladas, pero a grandes rasgos, esto define lo que hay que hacer en la posición, atacar, defender o maniobrar. Y el estudiante debe darse cuenta de eso. Ahora, otra cuestión muy importante hoy en día para el ajedrez de competencia es el tiempo. El tiempo se ha vuelto muy importante. Sí, bueno, ahí me preguntan qué hay que hacer para evaluar la posición. Esto ya sería otras conferencias porque para evaluar la posición uno depende de otros muchos conceptos de conocimiento, que no es lo que estamos tratando hoy, sino la habilidad. Por ejemplo, evaluar la posición en sí no es, digamos, una tarea separada del resto. O sea, para tú evaluar la posición, tú tienes que tener conocimientos generales de ajedrez. ¿Qué tipo de estructura es? ¿Qué tipo de debilidades hay? ¿Qué tipo de piezas se pueden cambiar o no cambiar? Tienes que tener en cuenta el pensamiento profiláctico, lo que está amenazando a mi rival. O sea, cuando tú tienes en mente todo eso, de qué apertura proviene, cuáles son los finales típicos, etcétera, uno puede evaluar la posición, pero ya eso depende de otra cosa de conocimiento, ¿sabes? Pero lo primero, esto, yo creo que, por ejemplo, para saber lo que hay que hacer en la posición, no hace falta tampoco ser un jugador experimentado, porque uno sabe si te están atacando o tú eres el que está atacando. Uno sabe si la posición es más igualada que uno tiene que seguir maniobrando. Pero lo cierto es que mientras más tú profundices en el conocimiento de ajedrez, más hábil será a la hora de evaluar la posición. Pero por lo menos este conocimiento no hace falta saber si tienes que atacar o defender, no hace falta realmente, digamos, saber mucho. Claro, están relacionados, están relacionados. Lo que pasa es que no es el tema específico de la conferencia y necesitamos otras conferencias para saber qué es lo que hay que evaluar. Pero por lo menos esto lo podemos sacar sin ser muy experimentado. O me están atacando o estoy defendiendo, o yo soy el que estoy atacando o estoy maniobrando. Ahora, la otra cosa importante que les quería decir es sobre el tiempo. O sea, el ajedrez, si se fijan, ah, cada época sufre mucho en el control de tiempo. O sea, antes, al principio teníamos muchas horas para jugar, incluso teníamos la posibilidad de aplazar la partida y tener un tiempo prolongado, incluso de día, para reflexionar en la posición. Hoy, cada día, el tiempo es más rápido en el ajedrez de torneo. O sea, y ya incluso en los mismos mejores jugadores del mundo, los campeones del mundo, no ven con malos ojos reducir todavía más el control de tiempo para que aumenten los errores. Entonces, esto se ha vuelto un factor muy importante en ajedrez. Cuando yo comencé en ajedrez en el año 2000, 2001, por ejemplo, a nosotros se nos prohibía jugar a 5 minutos con los relojes rusos que habían. Seguramente los de esa época se acordarán. Lo veían con malos ojos. Hoy tú te puedes encontrar a cualquier jugador de 17, 16 años que ya es hasta gran maestro jugando bullet en internet. ¿Okay? Han cambiado esa percepción. Por tanto, el tiempo se vuelve muy importante cada vez y es un factor muy importante en la partida. Mientras menos tiempo en la partida, mientras menos el control de tiempo, pues el factor tiempo es muy importante. A veces es mejor estar arriba en el tiempo que mejor en la posición, prácticamente en las partidas Blee. Hay más torneos de Blee, ya hay hasta un elo para las partidas Blee, etc. Entonces, es muy importante que el estudiante sepa si es una posición muy compleja que necesita usar mucho tiempo o si no, más o menos una posición no tan compleja que puede valerse rápidamente de algunas consideraciones, etcétera, y calcular de manera más simple. Esto es muy importante a la hora de calcular hoy, porque muchos estudiantes, yo me doy cuenta que llegan al final de la partida, incluso están hasta mejor y meten la pata porque le quedan 2 minutos, etcétera.
2, 3 minutos, le queda muy poco tiempo. Entonces, muy probablemente han usado mucho tiempo en una posición donde no lo merecía. Entonces, eso es bueno que en la práctica uno se vaya dando cuenta. Si la posición, imaginen una posición con enroques opuestos, que nos estamos atacando ambos. Eso es una posición complicada. Probablemente debería usar todo el tiempo que requiera mi análisis en esa posición. Pero hay posiciones muy simples que podemos tomar 2 o 3 jugadas que no van a malograr la posición y tenemos que ser más determinados en ese sentido e inculcarle a los estudiantes que juegan torneos, porque cada vez el tiempo está siendo más rápido y cada vez se vuelve un factor más importante. Entonces, es importante entender la posición y es importante saber si la posición va a, a requerir de ti un tiempo profundo de análisis, si debes sumergirte profundamente en la posición o no. Bueno, luego que uno entienda de esto, hay dos consejos importantes que el estudiante tiene que saber. ¿Okay? Hay 2 consejos para calcular muy importantes que los antiguos, incluso tú hablas con jugadores top hoy en día y ellos se dan cuenta de esto. Es la estricta concentración. Como el cálculo requiere de, digamos, de un esfuerzo en tu mente grande, la concentración es muy importante. O sea, tú tienes que empezar a mover piezas en tu cabeza y transformar la posición en tu cabeza que no se está transformando a tus ojos. Entonces necesitas un gran esfuerzo en tu mente, por supuesto, para calcular bien. Entonces es muy importante que estemos concentrados. Sin una buena concentración, nuestro cálculo va a ser muy defectuoso y vamos a cometer muchos errores y de todo tipo. Errores, por ejemplo, de visualización del tablero. No sé si se han dado cuenta, pero a veces yo estoy trabajando con un alumno y me entrega un alfil y calcula 3, 4 jugadas hacia adelante y después en la 4 jugadas me hace una jugada con el alfil que ya sacrificó. Porque claro, sus ojos están mirando que el alfil digamos, permanece sobre el tablero, pero en la mente ya ha avanzado en su posición. Entonces, muchas veces una buena concentración reduce este tipo de errores, de visualización, de asumir cosas que no hay que asumir, etc. Es muy importante estar concentrado. Ahora, aquí el estudiante, o sea, sufre mucho de ansiedad. O sea, todos nosotros cuando jugamos sufrimos mucho de ansiedad por muchos pensamientos que vienen a nuestra mente. El pensamiento, por ejemplo, el resultado deportivo. Tengo que ganar esta partida, voy a perder el podio, incluso voy a perder el elo. ¿Okay? Hoy en día también es importante el elo. O ese tipo de pensamiento lo que hace es, digamos, ponerle más ansiedad y, digamos, ser menos objetivo en lo que está pasando en la partida. Pero hay otro tipo de pensamiento, perdón, de desconcentración. Me levanto y veo cómo va mi amigo, cómo va el de mi equipo, qué está pasando en la primera mesa. Caminamos, fuimos al baño, vimos una posición compleja, regresamos y nuestra mente se queda calculando aquella posición. Todo eso atenta contra la concentración. Otro tipo de pensamiento también puede ser el pensamiento pasado. Estoy en una posición muy difícil. Si hubiera hecho hace 3 jugadas atrás, no me hubiera comido este peón envenenado, no estaría en una posición muy difícil. De nuevo, ese tipo de pensamiento lo que hace es poner más ansiedad y apartar tu vista de lo verdaderamente objetivo. Y es muy importante enseñar al estudiante a calcular solamente lo que está en la posición. Ahora, esos pensamientos van a venir inevitablemente y el estudiante tiene que luchar con eso. No se puede frustrar cuando vengan esos pensamientos, sino luchar. ¿Okay? Los pensamientos van a venir, pero nosotros podemos impedir darle taller a esos pensamientos en nuestra mente. Los pájaros pueden volar sobre tu cabeza, pero no pueden anidar si tú no quieres sobre ella. Entonces, esos pensamientos van a venir por arriba, pero tú sencillamente luchas contra eso. Y cuando te adaptes a luchar contra eso, vas a pensar y te vas a concentrar mejor. Entonces, el primer consejo para calcular es muy importante la concentración. Ojo con tu mirada hacia dónde se va, hacia dónde se van tus pensamientos, etc. Ahora, hay otro consejo muy importante a la hora de calcular, que es calcular despacio. Nosotros debemos calcular despacio, con calma. Eh, Obviamente, con la reducción de tiempo, en los controles de tiempo es más importante calcular rápido. Sin embargo, para mejorar la rapidez de tu cálculo, tú no debes apuntar a la velocidad en sí, curiosamente, debes apuntar a tu precisión. Con el tiempo, eres más preciso a la hora de calcular y esa misma precisión, esa misma automatización en el pensamiento de cálculo, lo vas a hacer más rápido. Pero tienes que acostumbrarte a calcular despacio, solo automáticamente, de manera natural, con la maestría a la hora de calcular, tu velocidad será aumentando. Por ejemplo, una vez vino Nepo, que es el subcampeón del mundo,
y nuevamente retador del mundo, vino a un torneo a Cuba, al Capablanca, y era un deleite verlo calcular en el postmortem, y era un deleite verlo calcular, digamos, jugando blitz, un poco con los aficionados a las afueras del salón. Es increíble la velocidad que calculan, pero puedes ver a Nakamura, por ejemplo, online, cómo calculan esos jugadores top a la velocidad que calculan. Sin embargo, ellos mismos te dan estos consejos. En las partidas ellos se adaptan a calcular despacio. Lo que pasa es que han alcanzado una maestría tal que lo pueden hacer a rapidez porque están muy bien automatizados. Pero al estudiante hay que recordarle que debe calcular despacio para evitar muchos errores que no quisiéramos. Calcular despacio, tranquilamente. No se nos va a ir el mundo en el cálculo. Ahora, aquí puede surgir una pregunta que voy a responder después en otra diapositiva. ¿Cuánto debo demorarme yo calculando? O sea, lo cierto es que muchas veces la demora no depende de la lentitud de razonamiento en tu cabeza, sino de comprobar y comprobar y comprobar la misma variante y la falta de determinación. Eso es un problema que te puede consumir tiempo a la hora de calcular. Pero en el ejercicio del cálculo hay que hacerlo despacio. Y obviamente muchas veces esto significa fracciones de segundo en tu mente, no necesariamente tiempo. Y con calma a la hora de calcular. Ahora, teniendo en mente estos dos conceptos, si se lo inculcamos desde temprana edad a los chicos que juegan torneos, pues luego van a alcanzar la maestría de una manera más natural, nuevamente. Ahora, luego de eso vienen las técnicas de cálculo en sí, las cosas que se pueden mejorar. ¿Cuáles son las técnicas de cálculo? Hay muchas, pero hay tres que son muy importantes y que están presentes prácticamente en toda la posición. Lo primero es las jugadas candidatas. Probablemente para algunos pensadores la habilidad más importante del ajedrecista. Para otros, por ejemplo, la habilidad más importante, como es el caso de Dvoretzky, era el pensamiento profiláctico, la habilidad más importante que debe desarrollar un ajedrecista. Ahora, ya sea la más importante o no, lo que sí sabemos que es muy importante. Y por lo menos en el ejercicio del cálculo, en el ejercicio de la técnica del cálculo, lo más importante es las jugadas candidatas. ¿Qué son las jugadas candidatas? Todas aquellas jugadas de apariencia correcta. O sea, todas esas jugadas que tú ves al principio de la variante que pueden funcionar, que tienen una apariencia correcta. Ahora, esta es la habilidad más importante, que tú te entrenes en buscar más ideas en una posición inicial, en una misma posición. Si van a recordar algo de todo lo que vamos a decir hoy, deben recordar esto. Un segundo que alguien ha escrito. Vale, yo creo que esas preguntas las voy a responder al final. ¿Qué actividades de entrenamiento uso con los juveniles? Luego voy a responder eso, ¿vale? Porque toma mucho tiempo para terminar la idea acá. Bueno, entonces las jugadas candidatas es lo más importante en el ejercicio del cálculo. Y si van a recordar algo de todo lo que voy a decir acá, yo creo que pueden recordar esto. O sea, es más importante en el cálculo encontrar el camino correcto al inicio de la variante que calcular con claridad 5, 6, 7 jugadas hacia adelante. ¿Ok? Lo vuelvo a repetir. Es más importante encontrar la primera jugada más fuerte que la capacidad de calcular con claridad 6, 7 jugadas hacia adelante. Ahora, yo no estoy diciendo que no sea bueno tener esa capacidad de mantener tu posición nítida, clara en tu mente, 4 o 5 jugadas hacia adelante. Para nada eso es despreciable, eso es muy bueno y eso con el tiempo uno debe entrenarlo en los chicos, con ejercicios a las ciegas, etcétera, con todas esas técnicas que me imagino ustedes conocen. Lo que estoy diciendo que más importante que eso, que la habilidad más importante es las jugadas candidatas, que tú encuentres el camino correcto al inicio de la variante. ¿De qué te sirve calcular con claridad 5 jugadas hacia adelante si has errado en el camino? ¿Okay? Así que es más importante encontrar esa primera jugada más fuerte. Ahora, ¿quién es aquel jugador que tiene más probabilidades de encontrar el camino correcto al principio de la variante? Aquel jugador que más jugadas candidatas haya concebido. Aquel jugador que más jugadas candidatas haya concebido. Por eso, esta es la habilidad más importante en el cálculo. ¿Cómo se resuelve esto? Con ejercicio. Hay muchísimos libros, pero lo más importante es que el ajedrecista, el pequeño ajedrecista que está comenzando a jugar torneo, guarde esto en su mente. O sea, no debo jugar a lo loco, debo pensar, además de esta idea, ¿qué otra idea hay? Y buscar. Y mientras más entrenado esté en eso, pues más chance, más por ciento de probabilidad va a tener de encontrar esa primera jugada más fuerte, que es lo más importante. Ahora, hay un orden también para buscar las jugadas candidatas. Y aquí, por ejemplo, los que han leído Kotov, para Kotov,
era importante, antes de empezar a calcular, escoger todas esas jugadas candidatas, todas esas jugadas, por ejemplo, de apariencia buena, que tienen una apariencia que es correcta al principio. Sin embargo, andando el tiempo, los propios jugadores se dieron cuenta que esto no era así en la práctica. Por ejemplo, yo en mi modesta experiencia de jugar torneo me di cuenta que no lo hago así y que me es muy incómodo hacerlo así. De hecho, eh, es más bien el algoritmo que usan los ordenadores, ¿no? Escogen todas las jugadas y van calculando una por una. O sea, nosotros hoy en día no tenemos ni la energía ni tenemos el tiempo para seguir el algoritmo de los motores, escoger todas esas jugadas, etcétera. Uno debe empezar a dar orden de prioridad a las jugadas candidatas. Entonces, lo primero que uno debe calcular es, y ya autores más contemporáneos se dieron cuenta de esto, lo primero que uno debe calcular es esa jugada intuitiva, ¿entiendes? Esa jugada que ya tú sabes que puede ser, que tú sabes en lo más profundo que esta debe ser. Eso es lo primero que uno debe calcular, esa jugada intuitiva. Muchas veces, o la mayoría de las veces, nosotros venimos con una idea preconcebida. Por ejemplo, yo le acabo de poner una posición al principio y ustedes cayeron ahí de repente en esa posición. Sin embargo, cuando nosotros estamos jugando una partida, la mayoría de las veces llegamos a una posición que habíamos considerado previamente y previamente teníamos una idea preconcebida de lo que íbamos a hacer. ¿Okay? A no ser que te sorprenden rotundamente, en cada posición que tú caes viene de otra posición que tú habías previsto. Entonces ya tú vienes ya con una idea preconcebida, intuitiva para hacer. Entonces lo primero que tú debes calcular es esa jugada intuitiva. ¿Okay? Esa jugada que tú sospechas grandemente en ti mismo que debe funcionar. Ahora, puede ser que esta jugada no te lleve a buen puerto, que no te termine funcionando. Entonces tú debes buscar aquellas jugadas más forzadas. Y hay un algoritmo que se repite mucho, por ahí seguramente lo han leído. ¿Cuáles son esas jugadas forzadas? Bueno, en orden de fuerza, tú debes calcular los jaques, o sea, no hay remedio para los jaques, tú debes atender los jaques sin mirar a otro lugar. Las capturas, por cuanto estás pendiendo material, pues tú debes atender el material y por supuesto las amenazas, ¿ok? Entonces, hasta aquí tenemos la intuitiva, esa jugada más intuitiva que tú tienes en tu mente para hacer, y si esa no te lleva a buen puerto, pues tú debes buscar los hackers, las capturas y las amenazas. Obviamente muchas jugadas de estas se van a desechar al momento porque son jugadas muy malas. Pero si nosotros logramos que el estudiante automatice eso en su mente, va a estar mucho mejor preparado a la hora de calcular. Ahora, puede ser que todas estas jugadas, los hackers, las capturas y las amenazas, tampoco te lleven a buen puerto. Por lo general, terminan funcionando, pero puede ser que estas jugadas tampoco te lleven a buen puerto. Entonces, debemos regresar en nuestra mente a nuestra posición inicial y hacer una búsqueda más profunda. Ahora, aquí ya entra, digamos, otro tipo de aspectos, como son el pensamiento transversal, o sea, buscar una jugada de apariencia antiintuitiva, etcétera. Una jugada de apariencia que no te va a funcionar, etcétera, antilógica incluso. Pero en este punto del ejercicio de cálculo, tú tienes mucha información de otras jugadas que tú has calculado. Te das cuenta de un recurso, tú te das cuenta de, por ejemplo, de un temita que puede surgir si el rival hace esa jugada, y toda esa información te puede ayudar a encontrar una jugada más compleja. Ahora, este es el algoritmo que hay que seguir para buscar las jugadas candidatas. Y esto se entrena, que el estudiante aprenda a automatizar esto cada vez que resuelva un ejercicio. Déjame entender la posición. Bueno, aquí estoy atacando. Bueno, el sacrificio debe funcionar. Que calcule esa primera jugada intuitiva. Ah, bueno, esta no me lleva. Déjame buscar entonces los hackers, las capturas y las amenazas. Déjame ver qué amenaza tengo. Si capturo aquí, ¿qué pasa? Bueno, eso tampoco me lleva a un buen puerto. Bueno, entonces voy a regresar en mi mente y entonces hacer una búsqueda más profunda. ¿Y qué pasa si yo traigo una pieza que me falta por jugar? La traigo. Y ahí, buscando todas esas jugadas candidatas, el estudiante o el jugador de torneo tienen una gran chance de encontrar la primera jugada más fuerte, el camino correcto al inicio de la variante. Y esto, amigos míos, es lo que te define como buen calculador. Tú puedes tener una gran capacidad calculando muchas jugadas hacia adelante con una posición tan clara en tu mente, una gran capacidad de concentración, y sin embargo no eres mejor calculando que aquel que está entrenado en buscar las jugadas candidatas. Ahora, esta es la técnica más importante en el ejercicio del cálculo y está prácticamente en todas las posiciones que tú vas a calcular a lo largo de tu partida. Siempre hay que buscar jugadas candidatas. Ahora, también hay otras técnicas que se tienen que entrenar
que es la visión combinativa. La visión combinativa es muy importante. Y aquí es muy importante para el chico, el niño, que, que aprende, o sea, que va a jugar torneo, es muy importante que desde pequeño nosotros le formemos su visión combinativa. ¿De qué manera? Poniéndole todo tipo de ejercicios de táctica. O sea, tú leas a los soviéticos, tú leas prácticamente a cualquier autor, a cualquier entrenador, digamos, de experiencia, para ellos es muy importante darle mucha táctica a los niños, porque luego se le van creando esos patrones, esos sacrificios típicos, las maniobras, modelos, los temas, etcétera. Se le van creando esos patrones con el tiempo en su mente que luego pueden reconocer estos patrones en cualquier otra posición, estos patrones combinativos. Entonces, es muy importante que ellos hagan la enciclopedia de tácticas. Es que hay ya tanto material en nuestros días, se ha recopilado tantos tipos de posiciones, se han recopilado incluso por tema que nosotros podemos incentivarle eso a los chicos desde muy temprano. Y debemos hacer siempre fomentando la habilidad. O sea, yo, por ejemplo, a mis estudiantes, a los estudiantes de Menos Elo, yo nunca les digo el tema, ¿sí? Porque estoy entrenando su habilidad. Ellos tienen que descubrir el mismo tema por sí mismos y nunca le pongo más de 2 ejercicios seguidos del mismo tema. ¿Por qué? Porque puede ser que ya, o sea, automáticamente, como sabe que es el tema, él va a empezar. Por ejemplo, me imagino el hack al descubierto, por ejemplo. O sea, como ya sabe que es el tema, va a descubrir la jugada rápida, pero no le está trabajando la habilidad. Entonces le cambio mucho los temas. Les cambio mucho los temas en el entrenamiento y no se los digo de tal manera que ellos tienen que por sí mismos descubrirlo y esto le está fortaleciendo la habilidad y este estudiante va a avanzar más rápido si tiene que descubrirlo por sí mismo porque está creando la habilidad y la está entrenando. Ok, y aquí el rigor de los ejercicios varía en un rango. O sea, yo le pongo ejercicios que van desde que ellos pueden resolverlos hasta ejercicios que les falte muy poco por resolver. ¿Por qué? Porque si pongo ejercicios que ellos no resuelven, los frustro. Y creo que la maestra hablaba de esto un poco, de la frustración, de que pierde siempre, etcétera. Ejercicios que ellos puedan resolver, pero también ejercicios que ellos les falte muy poco por resolver, que le falte un detalle oculto que no puedan ver, para que eso también lo motive, lo empuje hacia arriba para poder. Entonces, este debe ser el rango de complejidad de los ejercicios, que vayan desde aquellos que ellos puedan resolver hasta aquellos que les falte poco por resolver. Que, o sea, que vean bastante, pero que les cueste un poquito todavía para terminar de verlo con claridad, para que los empuje hacia arriba. Todo esto va en el entrenamiento. Entonces, la primera técnica que hay que desarrollar, las jugadas candidatas. Obligar, o sea, incentivar eso en el estudiante, a que busque más ideas, que no se quede con una sola, que sea capaz de ver todas las ideas posibles en la posición, que pueda resolver muchos ejercicios tácticos para crear esa habilidad combinativa, esos patrones que pueda crear en su mente, que pueda reconocer en una posición todos los temas tácticos que hay con naturalidad en la medida que él vaya creciendo. Entonces, esta técnica siempre está presente en el ejercicio de cálculo. Cada vez que hay que combinar, tenemos que tener todos estos procedimientos. Cuando se crea un patrón es como muy fácil. Por ejemplo, pensemos en el mate del ahogado, o sea, ese jaque con dama, o sea, caballo H3 jaque, rey H1, dama G1, torre por H1 y caballo por F2 mate. Estoy seguro que todo el mundo lo entiende. Y estoy seguro que todo jugador de ajedrez tiene ese patrón, como es un mate que impacta mucho a nuestra mente, a nuestra imaginación, que es muy llamativo. Yo creo que todos nosotros tenemos ese patrón de mate en nuestra mente ya. Cuando estamos calculando y aparece esa posibilidad, no necesitamos ir paso a paso, sencillamente automáticamente eso se recrea en nuestra mente y es un patrón que tenemos ya en nuestra mente. Se imagina crear ese patrón en todos los temas tácticos que hay, la habilidad, la maestría que puede llegar a alcanzar un chico, por eso es muy importante desde niño darle con todo a los ejercicios, que ellos todos los días puedan resolver ejercicios de táctica y recuerden el rigor, que vayan desde ejercicios que puedan resolver hacia ejercicios un poco más difíciles para ellos y que cada cierto tiempo le subamos el nivel, obligarlo a ir un poquito más arriba para crear la habilidad. Ahora, hay otra habilidad que siempre está presente en el ejercicio de cálculo, que es lo que yo llamo profilaxis, pero que otros autores llaman recursos de derribar. O sea, nosotros también en el ejercicio de cálculo tenemos que buscar todas esas jugadas candidatas para derribar. Cuando calculamos para nosotros, ¿ok? Seguramente hemos tenido esa experiencia al menos una vez, somos muy creativos calculando para nosotros y le voy a sacrificar aquí, le voy a pasar la torre y le voy a pasar la dama, etcétera. Sin embargo, cuando pensamos en las jugadas de derribar, somos muy lineales. Yo le hago caballo por peón, él tiene que comerme el caballo, yo le entro a dama, el jaque, etcétera. Sin embargo,
puede que no esté obligado a comer de caballo, puede que él tenga otra jugada de contragolpe, etc. Entonces es muy importante, como mismo buscamos las mejores jugadas para nosotros y como mismo buscamos las jugadas candidatas para nosotros, buscar también las jugadas candidatas para el rival. Si no hacemos esto, pues estamos calculando mal, porque no estamos solos en la partida. El rival tiene acceso al 50% de la jugada y el rival, como tú, también está intentando ganarte y también tiene algo en mente y también está intentando ser sutil, ponerte trampitas, etc. Entonces es muy importante que seamos, digamos, esforzados, como buscamos jugadas para nosotros, buscar las jugadas para el rival también. Esas jugadas más creativas para el rival, las jugadas más intuitivas, las jugadas más tramposas también que puede surgir en el rival. Entonces, como mismo buscamos esas jugadas candidatas para nosotros, enseñarle a los chicos que también debemos tener en cuenta las mejores jugadas de rival. Luego vienen otras técnicas a desarrollar también, pero a veces están presentes en una partida, a veces no, como es el tema de comparar y eliminar una variante. Todo esto se los voy a mostrar ahora en un ejemplo, en el mismo ejemplo que vimos. También están las jugadas intermedias, por ejemplo, los que les gusta mucho Fisher. Sí, por ejemplo, todas estas preguntas las voy a responder al final, para no perder el hilo, pero son muy buenas preguntas que las voy a responder al final para no perder el hilo de... Me lo recuerdan si se me olvida. Hay buenos autores, hay buenos libros para todo esto. Entonces, si han visto muchas partidas de Fischer, por ejemplo, se dan cuenta que era un jugador que tenía esta habilidad muy bien creada y muy bien entrenada. Él encontraba esas jugadas intermedias donde sea. Son habilidades que se pueden crear y entrenar haciendo muchos ejercicios. Cambiar el orden de la jugada. Algunos autores aparecen, digamos, esto como un simple consejo y no como una habilidad, pero yo creo que es una habilidad que se entrena, cambiar el orden de la jugada. A veces tenemos una idea que funciona, pero no específicamente en el orden que lo estamos haciendo. A veces cambiamos el orden de la jugada, reducimos las respuestas de rival y puede funcionar. Esto también es una técnica que debemos enseñar a los chicos. Y por supuesto está el cálculo escalonado, que ya es un poco... ya es un poco más complejo, ¿no? O sea, a veces tenemos que calcular una variante larga, entonces tenemos por en medio 3 jugadas forzadas. Por ejemplo, alfil jaque, rey por, caballo G5. Y entonces a partir de ahí llegamos a esa posición en nuestra mente, 3 jugadas hacia adelante, y a partir de ahí empezamos a buscar jugadas candidatas. Bueno, y si paso la dama por esta diagonal, o si la paso por la otra, y empezamos a calcular. Y cuando regresamos, no regresamos a la posición que está en el tablero, sino a esa posición 3 jugadas hacia adelante, forzada que está en nuestra mente. Ya esto requiere más esfuerzo, más concentración, y sirve mucho para calcular variantes forzadas, el cálculo escalonado. ¿Ok? Pero más allá de eso, son las 3 primeras habilidades las que me interesa más. La búsqueda de jugadas candidatas, la visión combinativa y la búsqueda de recursos de rival. Ahora, estas son las habilidades que se van a entrenar resolviendo mucho ejercicio. Siempre ellos van a encontrar con estas habilidades que tienen que aplicar estas habilidades. Y las 3 primeras siempre van a estar presentes prácticamente en cualquier posición que ellos tengan que calcular. Ahora, todavía quedan preguntas por responder en cuanto al ejercicio del cálculo. ¿Hasta cuándo uno debe calcular? Uno debe calcular 5 jugadas hacia adelante, 3, 1, etc. Y la verdad que no hay una respuesta para esto. De hecho, por ejemplo, hay grandes jugadores que tienen hasta libros que ellos calculan el método de 2 jugadas, algo así creo que es. Calculo una para arribar, una para mí, una para arribar, algo así. Pero lo cierto es que cada posición va a exigir de ti el número de jugadas que tú debes calcular. A lo mejor es una posición forzada que debes calcular 5 o 6 jugadas hacia adelante, pero obviamente al ser forzado el cálculo, el árbol de análisis se reduce muchísimo y es más fácil para nosotros calcular. Ahora, pero ¿hasta dónde nosotros debemos calcular? Uno debe calcular hasta hallar una conclusión definitiva. O sea, tú debes calcular hasta donde tú puedas evaluar la posición. Calculo 2 jugadas, 3 jugadas hacia adelante y ahí puedo concluir que estoy ganando. Hasta ahí tú debes calcular. O bueno, aquí sigue siendo la posición incierta y si calculo estas jugadas más y calculé 4, pues hasta ahí tú debes calcular. Uno debe calcular lo más cerca posible. Ojo, esto es un mito que estoy derrumbando. No hay que calcular muy lejos, hay que calcular lo más cerca posible hasta donde uno pueda hallar una conclusión. ¿Sabes? Recuerden la máxima soviética, en toda variante larga hay un error.
Si nosotros podemos reducir la distancia y la longitud, pues nuestro cálculo va a ser un poco más preciso y vamos a reducir mucho el margen de error. Entonces, la idea no es calcular lejos, sino calcular hasta donde podamos hallar una conclusión. Si el estudiante ha calculado 2 jugadas y puede decir que ahí está ganando, pues ahí puede terminar su cálculo. Calcular más es darle margen al error. Ahora, hay posiciones que vamos a tener que llegar a conclusiones 5 o 6 jugadas hacia adelante. Son posiciones difíciles. Son posiciones difíciles. Pero no tenemos que apuntar a la distancia, sino que tenemos que apuntar de nuevo a la precisión. Y el estudiante tiene que saber esto. O sea, no es mejor calculando el que más lejos calcule, sino es mejor calculando el que sea más preciso. Entonces, hay que calcular hasta hallar una conclusión definitiva, pero cuando lo más cerca posible. Si lo hiciste en una jugada, en 2 jugadas, pues no hay nada vergonzoso en eso está bien. Hacerlo en más jugadas, estás abriendo el abanico del error, el margen de error lo estás ampliando mucho más. En toda variante larga hay un error, los soviéticos estaban convencidos de esto y en mi experiencia les digo que es verdad, es una verdad rotunda. Mientras más larga sea nuestra variante, más errores va a tener. Hay que calcular todo lo que necesitamos calcular, pero lo más cerca posible a la posición inicial. Ahora, después que uno haya calculado 2, 3 jugadas, 5, 6 jugadas hacia adelante y ha llegado a una conclusión, no paramos ahí. Siempre, y esto es un consejo que dan los antiguos y hoy en día los autores también hablan sobre esto, siempre debemos buscar una media jugada más, una jugada más para derribar. Tú calculaste 3 jugadas hacia adelante, o sea, alfil por H7, rey por H7, caballo G5, rey G8 y dama H5. Estoy matando aquí, mata H7 inevitable. Pero tu cálculo no debe terminar ahí. Debes buscar una media jugada más para tu rival, una jugada que te mueva el piso, una jugada que cambie la valoración de la posición. Y a medida que esta jugada no aparezca, entonces tu conclusión es más veraz, tu conclusión es más certera. Siempre el cálculo se para buscando una jugada para derribar que te pueda cambiar la valoración. Y a medida que esa jugada no aparezca, entonces más seguro está en tu conclusión de la variante. Yo recuerdo cuando era niño, el entrenador me hizo una historia que creo que estaba en una revista, yo nunca más lo he encontrado, pero la historia la recuerdo, recuerdo yo creo que hasta el día que yo escuché esa historia, que Arlequine estaba jugando contra Reti, creo, y había calculado como 32 jugadas hacia adelante, no sé si eran 16 de él y 16 de Reti o 32 jugadas hacia adelante, y al final de la variante, una variante muy larga, Reti tenía una jugada que le echaba por la borda todo y terminaba perdiendo y perdió. Esa es la historia que recuerdo, no la he podido nunca encontrar, pero la recuerdo. Y entonces aquí vemos cómo se ilustra esto. Arlequine calculó, llegó a una conclusión, pero no buscó esa otra jugada para derribar que le moviera el piso, que le cambiara la valoración de la posición. Entonces siempre es importante cerrar con una jugada derribar, a ver cómo me lo hace. Ahora, en la medida, de nuevo, les digo, en la medida que esa jugada dura no aparezca, entonces tu conclusión es certera, tu conclusión es veraz. Ahora, después que uno haya hecho esto, viene el tema de comprobar. Y los que han leído, por ejemplo, a Kotov, que fue pionero en el algoritmo del cálculo, él estaba en contra totalmente de la comprobación, porque aquí se pierde mucho tiempo. Nosotros calculamos una variante, la repasamos y la repasamos y la repasamos otra vez y nunca llega, digamos, nunca llegamos a estar seguros. Entonces, realmente estamos comprobando por fantasmas que tenemos en nuestra mente que nos decimos a nosotros aquí algo debe estar mal. Los que tienen alumnos que compiten se dan cuenta que muchas veces les dicen esto. No, es que no me sentía seguro en esta posición. Entonces yo les trato de inculcar, o sea, tú no puedes guiarte por fantasmas, tienes que guiarte por lo que tú estás viendo. Si al final haces la variante y si había una jugada, pues entonces tienes que mejorar. Pero es un sin vivir que los fantasmas recorran nuestra mente. Aquí tiene que haber algo que no estoy viendo, esto tiene que estar mal. No, no, hay que jugar por lo que sabemos, hay que jugar por certeza. Entonces, para Kotov, comprobar era, digamos, una pérdida de tiempo. Sin embargo, la verdad que en la práctica no funciona así. Por lo menos esa variante más compleja, más complicada, nosotros deberíamos comprobarla al menos una vez. No comprobar y comprobar y comprobar y comprobar que se nos va el tiempo y se nos va hasta el disfrute del ajedrez, sino sencillamente comprobar una vez. Y si no aparece nada, pues hay que jugar ya. Bueno, luego de comprobar, hay una pregunta, por ejemplo, que recomienda Dvoretzky, que este algoritmo, esta manera de pensar y organizar nuestros pensamientos nos va a ayudar muchísimo en el cálculo y a nuestros estudiantes también. Siempre antes de jugar, uno debe mirar la posición con nuevos ojos, relajarse y mirar la posición con nuevos ojos y preguntarse qué más hay. Porque muchas veces nos sumergimos mucho en la posición, no se han dado cuenta, nos sumergimos tanto en la posición que
estamos obviando algo muy sencillo y muy superficial arriba en la posición inicial. Entonces, siempre es bueno preguntarnos qué más hay. Y finalmente, por supuesto, hacer la jugada con determinación. Hay que jugar con determinación. Si perdimos, pues ya sabemos que hay que mejorar, que tenemos que calcular mejor, que tenemos que crear la habilidad, etcétera. Pero hay que jugar con determinación, si no se nos va el tiempo. Y como les dije al principio, el tiempo en ajedrez está siendo cada vez más rápido en los torneos. ¿Okay? Hoy en día, por ejemplo, en nuestros países se juegan torneos para niños con 3 y hasta 4 rondas diarias. O sea, no hay tiempo para pensar y entonces hay que jugar con determinación. Bueno, hasta aquí la manera de organizar nuestro pensamiento. O sea, ¿qué hay que hacer? Entender la posición, si debo atacar o debo defender. Saber si es una posición que va a consumirme mucho tiempo y aplicar todas las técnicas de cálculo. Saber que tengo que calcular despacio, tengo que calcular concentrado, si no nuestro cálculo va a ser más defectuoso. Y aplicar todas estas técnicas que son las técnicas que se entrenan. Yo debo calcular, digamos, buscar las jugadas candidatas, tener una visión combinativa robusta, buscar las mejores jugadas para derribar, debo comparar variantes, etcétera. Debo calcular hasta donde yo pueda evaluar la posición lo más cerca posible, debo buscar una jugada más para derribar, etcétera. Si uno logra entender todo esto, si uno logra automatizar ese pensamiento, nuestro cálculo va a mejorar muchísimo. ¿Ok? Pero obviamente se robustece haciendo ejercicio cada vez. Ahora, teniendo esto en mente, vamos a volver a la posición que yo les puse al principio y les voy a mostrar cómo fue que yo calculé acá. Bueno, esto es una partida mía. Yo me enfrentaba al gran maestro argentino Pichot, un jugador fortísimo. Y la partida proviene de una Caro-Kann. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es entender la posición. La posición es de ataque inminente, o sea, me están atacando de manera inminente en el flanco del rey. Entonces, ¿cómo defenderme? Ahora, yo tengo ciertos conocimientos de la defensa, ¿ok? Y aquí entra el área del conocimiento. O sea, lo primero que yo sé es que la mejor defensa es la defensa activa. Eso lo sé por conocimiento, por lectura, por comprensión de ajedrez que he aprendido en el área del conocimiento. Entonces, ese conocimiento, el qué, ¿okay? Va a ayudar al cómo, a cómo lo tengo que hacer. Entonces, ¿cuáles son las jugadas que yo voy a empezar a calcular? La jugada más activa. Por ejemplo, una jugada como dama por B2 yo la descarto porque el fuego, el lugar de conflicto está en el flanco de rey. Me están atacando por ahí. Entonces, una jugada con dama por B2 yo la descarto rápidamente porque me parece una jugada sin sentido. O sea, ojo, la descarto al principio, puede ser que al final la vuelva a evaluar cuando más ninguna me funcione, pero de momento la calculo. Ustedes van a ver que he calculado muy poco en esta posición compleja, siguiendo el algoritmo. Entonces, la primera jugada que se me ocurre es la jugada más activa y la primera jugada que yo pensé fue la jugada C5, que creo que la habían mencionado, ¿ok? Porque es una defensa activa, golpeando en el centro, pasando la dama por sexta fila, etc. Calculé, lo primero que calculé para arribar fue F6. ¿Okay? Que es la jugada más incisiva. ¿Okay? Una jugada como levantar el caballo, yo no la calculo de primero porque intento forzarme a mí mismo, obligarme a mí mismo a calcular esas jugadas para arribar que son las más difíciles, las más incisivas, las más creativas, etc. Entonces calculé F6. Jugadas como alfil G6 o G5 la descarto rápidamente, no las calculo de primero. Porque alfil G6 es una jugada para mí muy pasiva, que además viene caballo F5, pero además estoy tomando la única pieza activa de mi posición o la pieza más orgullosa de la posición negra, que es el alfil en E4, y lo estoy retirando hacia G6. Entonces esa jugada no la calculo. Y G5 es una jugada que deja mucho más hueco, por tanto no la calculo de primero. Así que lo primero que calculo es G6. Hasta aquí llevo 2 jugadas solamente. Entonces intento de buscar nuevamente las jugadas más incisivas para mi rival. Las jugadas más incisivas. No levantar el caballo, todavía no calculo eso, sino la más incisiva, dama H3, amenazando dama para H6 con mate inevitable. Entonces, rey H7, 3 jugadas, y aquí nuevamente intento de calcular lo más incisivo para mi rival, que es caballo F3. Ni siquiera tomo el caballo de D4, sino tomo el caballo más pasivo de 1. Me trato de forzar en eso, y eso hay que forzárselo también al estudiante, que calcule para arribar las jugadas más creativas posible. Bueno, aquí prácticamente no hay defensa contra caballo G5. Así que esto ya lo descarté. O sea, el ataque blanco es muy fuerte. Descarto esta variante completamente, la descarté en 3 jugadas.
¿Te das cuenta? No calculo mucho más allá, sino que aquí evalúo que caballo G5 es inevitable, no tengo cómo frenar eso. Aun cuando coma en F3, pues me come de caballo, he eliminado un alfil que sería bueno y la amenaza caballo G5 sigue siendo prácticamente imparable. Así que esta la descarto, C5 la descarto rápidamente porque entiendo que las blancas llegan con fortaleza. ¿Cuánto necesité para eso? 3 jugadas. No intento calcular mucho más lejos porque entonces el árbol de análisis se expande muchísimo y el margen de error se expande muchísimo también. Entonces la jugada más activa que encontré no me funciona. ¿Qué otra cosa sé sobre la defensa? Yo entiendo que en ajedrez, ya sea que ataques o defienda, es muy importante la superioridad numérica. Si tú tienes más piezas que defienden, pues probablemente va a tener éxito tu defensa. Y si tienes más piezas que están atacando en el lugar de conflicto, pues muy probablemente tu ataque tenga éxito. Entonces, ¿qué pieza me falta por traer? El caballo de A6, que además está fuera de juego e intento traerlo hacia E6 para poder defender. Entonces, tengo dos casillas, C5 o C7. ¿Qué yo hago? Las comparo para ver cuál voy a calcular primero. Yo entiendo que en C5 el caballo momentáneamente me está obstruyendo a la dama. Ojo, al final las dos variantes funcionan, ¿vale? Porque creo que alguien mencionó caballo C5, pero yo estoy diciendo cómo razoné mi partida. De momento el caballo C5 está obstruyendo la acción de la dama y también me está impidiendo un C5, que ahora no me funciona, pero no quiere decir que nunca vaya a funcionar. Así que escogí caballo C7, porque es la misma ruta y no obstruye la dama de momento. Esa fue mi comparación sencilla. Como ven, reduzco mucho el esfuerzo en el cálculo para orientarme mejor, para seguir el algoritmo de pensamiento mejor. Y eso me hace calcular mejor. No calcular más, todo, un cálculo bruto, no. Seguir el pensamiento correcto, el algoritmo en el cálculo, me hace calcular mejor, increíblemente. Entonces, cojo caballo C7, F6, por supuesto, G6 y dama H3. Pero aquí el caballo sí puede llegar a E6 y puede controlar G7. Incluso en este momento me doy cuenta que torre por E5, luego de dama H3, torre por E5, se me ha bloqueado el chessbay un momento. Perdón, torre por E5, me doy cuenta que hasta puede funcionar. Y luego de dama por H6, caballo E6, y ya mi posición es muy buena. El caballo llegó a la defensa y de hecho, cuando comparo la posición inicial con esta, mi posición ahora es muy armoniosa. Todas mis piezas están jugando y estoy pasando el contragolpe. ¿Cuántas jugadas he calculado? Caballo C7, 1, G6, torre por E5 y caballo 6. 3 y 4 jugadas he calculado para darme cuenta que mi posición es muy buena y se puede defender trayendo piezas a la defensa, defendiendo con más piezas. Ahora, ¿ahí paro el cálculo y juego? No. Tengo que comprobar esta variante y tengo que buscar más jugadas candidatas para el rival. Resulta que al caballo C7, el rival tiene también otras ideas candidatas que jugar con E6 primero. Y ahí sí, un poco que se traba el asunto. E6, peón por y F6. Las blancas tienen dos amenazas prácticamente irresistibles, F7 y mata en G7 y mi caballo no puede llegar. Así que la variante tiene un problema. Entonces, en mi mente no me rindo todavía. Busco jugadas candidatas en la segunda jugada. Además de peón por peón, ¿alguien tiene una idea de qué otra cosa podemos hacer? Caballo por E6. F6 o caballo por E6. Vale, eso es otra idea. Ahora, F6 dejaría a las blancas con un peón pasado y apoyado en E6. ¿Ok? De momento estamos defendiendo, pero a largo plazo las blancas quedarían muy bien. Pero caballo por F6, perdón, por E6 también es una idea muy interesante y una defensa muy activa. Estoy sacrificando un caballo por dos peones, pero ojo, que eran aquellos peones llamados a romper el castillo de las negras, aquellos peones, digamos, las puntas de lanza que me iban a romper y estropear mi posición. Y lo que es mejor, ahora he pasado yo al contragolpe, amenazando torre G6,
etcétera, ¿no? Amenazando, o sea, prácticamente pasando yo al ataque con torre G6 y la posición blanca ahora tiene que defenderse. Tengo dos peones por la pieza y estoy atacando con torre G6 y también estoy comiendo en B2. Así que la única respuesta blanca ante torre G6 es torre F4, torre G6, esto es forzado, se cambian las torres y dama por B2. Y a mí no me hizo falta calcular más allá de esto. Yo entendía que ya mi posición era muy buena. ¿Por qué? Tenía tres peones por la pieza. Los otros peones blancos son muy débiles. Tengo un alfil en E4 dominador de rey. El rey blanco es débil. El caballo en E1 no tiene una buena casilla. ¿Sabes? Estoy amenazando C5, etcétera. Y ya no necesitaba calcular más en esta variante. Así que decidí que esta era la variante. Y de hecho fue lo que pasó en la partida. Y ahora las negras están, digamos, desde el punto de vista humano, están bastante bien en la posición. Luego de dama G3, pues C5, dama 1 y terminó cayendo un cuarto peón y aquí ya se ve claro que las negras están ganando. El peón ha pasado, es muy torpe para los caballos son muy torpes contra los peones A, el rey blanco sigue estando muy expuesto, o sea, la posición negra es completamente ganadora. Ahora, si se fijan, una posición tan compleja, calculé apenas 4 jugadas. Entonces, el algoritmo para calcular es muy importante, que tú puedas organizar tus pensamientos y si se los enseñamos a los chicos desde muy temprana edad, pues van a alcanzar la maestría con más naturalidad, con más fácil, van a calcular incluso con más deseo, con menos incertidumbre a la hora de calcular, que siempre es ansiedad, que estoy pasando por alto, etcétera. Si podemos organizarle el pensamiento a los chicos, pues va a ser muchísimo mejor. Ahora, sin embargo, la mejor jugada de la partida la pasé por alto, la mejor jugada de la posición la pasé por alto. ¿Alguien tiene una idea? Además de caballo C7 o C5, ¿qué otra cosa sencilla pueden hacer las negras? Rey H8, Juan, excelente jugada. Rey H8. Y esa la pasé por alto. ¿Por qué? Por no preguntarme qué más hay. Sencillamente me están amenazando F6 y yo juego la idea profiláctica Rey H8. F6 nunca va a funcionar porque en el momento que tú me das F6 soy yo el que voy a empezar a contragolpear en la columna G y tu rey está expuesto y me voy a coordinar con el alfil de una manera impresionante también. Así que rey H8 era muy sencillo y era la mejor jugada de la posición, la que da ligera negra. Porque la variante que yo escogí, si bien desde el punto de vista del humano es muy buena, daba igualdad. Al final daba igualdad, pero claro, o sea, una jugada de máquina muy difícil de hacer, que era aquí creo que jugar dama C8 para comer el peón con dama, pero estando el rey tan desprovisto con la dama y el alfil y el caballo en uno en el aire, es muy difícil para un humano darse cuenta de eso. Así que objetivamente, desde el punto de vista de la máquina, desde el punto de vista más preciso, la jugada que da ventaja era increíblemente rey H8. Es una jugada profiláctica que evita la principal jugada de ataque de las blancas, que es F6, G por F y torre G8. Ahora, yo creo que esta jugada todas las podemos ver, porque es una jugada muy simple, sencillamente me quito. Pero ven cómo nos profundizamos en la posición y no vemos lo que hay en la superficie, así que siempre es importante preguntarse qué más hay. ¿Qué más hay? Es muy probable que si caballo C7 no me funcionaba, yo terminara por encontrarla, porque es una jugada, digamos, muy lógica y muy común, pero a veces uno puede cometer esos errores en el cálculo. ¿Vale? Bueno, ahora les quiero poner algunas posiciones para que se den cuenta, para reforzar la idea que es muy importante, la idea de, digamos, la técnica de las jugadas candidatas. Por ejemplo, en esta posición que tenemos en pantalla, las blancas tienen muchas jugadas. ¿Ok? Las blancas tienen calidad de más y parece que tienen muchas jugadas para ganar. ¿Alguien sabe o alguien puede encontrar cuál sería la jugada más fuerte, la que más rápido lleva a las blancas y más seguro hacia la victoria?
¿Alguien tiene una idea? Torre por E6 y alfil G4. Vale, bueno, muy interesante. Fíjense, en esta posición nosotros tenemos muchas jugadas candidatas. Una jugada puede ser torre C1, por ejemplo, clavando el caballo de C4. ¿Sí? Otra jugada puede ser alfil por C4. Y otra jugada puede ser torre por E6. ¿Ok? Son muchas jugadas candidatas acá. O sea, torre por E6 parece lo más sano de la posición. Las blancas tienen calidad de más. Pero obviamente todavía hay que trabajar. O sea, las blancas deben ganar en un futuro, pero hay que trabajar. Perdón. Sin embargo, hay una jugada muy fuerte que ya lo han mencionado en el chat, que es alfil G4. Ok, las blancas, si siguen el algoritmo, uno puede calcular lo más intuitivo, que me imagino que sea torre por E6. Luego, uno también puede calcular los jaques, las capturas y las amenazas. Okay, y nos damos cuenta que alfil G4 tiene una amenaza irresistible, que es alfil por E6 y mata en F8. A lo que las negras tienen que jugar G6, alfil por E6 jaque, rey G7, y ahora la partida se acaba con torre por B7. Esto es una partida de Grishu. Grishu es un jugador, bueno, que ha sido top 5 del mundo. O sea, ¿por qué no hace torre por E6 y hace alfil G4? Porque su entrenamiento en la búsqueda de jugadas candidatas es brutal. O sea, esa habilidad en ese tipo de jugadores es brutal. Encuentra la manera más fácil de ganar, porque está adaptado a la búsqueda de jugadas candidatas. Por ejemplo, torre por B7, alfil por D5 a la torre y al caballo, torre C7 y torre C1. Al final de esta variante, las blancas se van a quedar no con calidad, sino con pieza de más. Y todos los peones en el centro de las negras, no solo el D6, sino que el D5 también va a desaparecer. Así que esta es la victoria más fácil, más clara que podían tener las blancas. Pero ¿por qué un jugador como Urichu no hace sencillamente torre por E6? Porque está entrenado desde muy pequeño en el algoritmo de pensamiento. Él concibe de manera automática todos esos jaques, capturas y amenazas, y por eso encuentra una jugada como alfil G4 con mucha naturalidad. Y la partida se acaba muy pronto. Si tú me haces torre por E6, pues a la larga vas a terminar ganando, no digo que no, pero vas a tener que trabajar mucho más porque va a quedar un peón en D5, va a quedar más pieza de las negras sobre el tablero, etcétera. O sea, hay que seguir trabajando, pero alfil G4 fulmina la partida en 4 jugadas. Estos grandes jugadores tienen ese entrenamiento desde pequeño y llegan a la maestría entonces con mucha naturalidad. Por ejemplo, en esta posición juegan blancas. ¿Qué idea tienen acá?
alfil C6, caballo G4. Vale. Bueno, si se fijan, aquí hay muchas ideas, ¿no? Nos damos cuenta, por ejemplo, de un patrón que es la octava fila, que está débil. Pero de momento, torre de 8, que seguro es lo primero que se nos ocurre, se puede frenar con torre 8. Entonces empiezan a haber otras ideas candidatas como alfil H3, por ejemplo, atacando la torre, pero nuevamente torre 8, salva la partida. Surge también la idea de una jugada como caballo G4, desviando al caballo de F6, que es que apoya la torre en E8, pero a caballo G4 también una jugada como torre E8 también resuelve la partida. Tú puedes doblar los peones en el flanco de rey, pero ya al quedar muy poquitas piezas, pues te va a ser muy difícil explotar esos peones. Así que casi con total seguridad se te vayan a defender. Entonces ya uno ha buscado todas las jugadas candidatas prácticamente. Los jaques, torre de 8, no hay captura, pero hay amenazas como alfil H3, como caballo G4, etc. Pero hay una información que uno va sacando de todos estos cálculos. Esto puede ocurrir en fracciones de segundo en nuestra mente. ¿Sabes? Ya hay jugadores que han descubierto la jugada. Pero tú tienes una información que casi todas las amenazas el blanco la está frenando con torre 8. Entonces surge otra idea más profunda de tu cabeza que es alfil C6, impidiendo torre 8 y el alfil no puede ser tomado porque se desvía la torre. Torre de 8 es imparable y torre de 8 está amenazando dos cosas, mate, pero también comer el alfil. Tú puedes salvar el mate, pero no puedes defender el alfil y te quedarás con pieza de menos. Ahora, si se fijan en estas posiciones, ¿dónde está la jugada más fuerte? Al principio, en la primera. Entonces, descubrir ese camino correcto en la primera jugada es muy importante. Por ejemplo, yo le he puesto esta posición a varios alumnos y es increíble la claridad con la que han calculado finales como caballo de 5, por ejemplo. Cómo han buscado la manera de poder comer el peón en C5. O sea, han calculado lejísimo la variante, con mucha claridad y con mucha precisión. Sin embargo, obviaron la primera jugada más fuerte, alfil C6. Insisto en esto, lo más importante en la técnica del cálculo es esa primera jugada, que los estudiantes puedan concebir mayor número de jugadas candidatas, porque entonces así tendrán más probabilidades de encontrar la primera jugada más fuerte, el camino correcto al inicio de la variante, y esto es lo que te define realmente como buen calculador. Por ejemplo, aquí juegan blancas. Caballo por G7. Muy bien. Bueno, aquí, por ejemplo, el estudiante se da cuenta que puede atacar. Y lo primero que se da cuenta es que el blanco está comiendo, perdón, el negro está comiendo el caballo blanco en F5. Si esa pieza desaparece, pues las probabilidades de atacar con fuerza también van a desaparecer con él. Entonces surge la idea de aquellas jugadas más directas, más forzadas, los jaques, las capturas y las amenazas. Por ejemplo, puede surgir una idea como caballo H6 jaque, o también puede surgir una idea como caballo por G7, cualquiera que tú calcules primero. O sea, aquí entra también la habilidad, la visión combinativa. Por ejemplo, tú sabes que hay un patrón que las torres pasan por tercera fila. ¿Ves? Esto es un patrón que van creando las combinaciones en el estudiante. Y luego esto lo calcula con más facilidad. Torre B3 y torre G3 y se está acabando la partida. ¿Te das cuenta? Entonces, la visión combinativa, esa búsqueda de jugadas candidatas son muy importantes a la hora de calcular. Vamos a ver otra posición. Ahí está. Por ejemplo, esta que es una partida clásica. Aquí juegan blancas. Imagino que alguien la haya visto por ahí alguna vez. Torre F4. ¿Ok? La idea es una visión combinativa, ¿no? Se te ocurre torre F4. ¿Qué ha pasado? Un segundo, que se me ha bloqueado. O sea, se te ocurre torre F4. La idea es que cuando nos coman, pues la columna G queda abierta para matar, pero resulta que las negras pueden comer en C3
y te están tocando en G1. Entonces, en nuestra mente, volvemos a nuestra posición y buscamos otra jugada candidata para hacer funcionar la idea. Y una jugada puede ser levantar el caballo que no esté ahí y puede ser con ganancia de tiempo. Por eso surge la idea de caballo a 4, la primera jugada más fuerte, atacando la dama. El negro tiene que comer, por supuesto. Y ahora no existe la posibilidad de comer en C3. Por tanto, nuestra combinación ahora funciona de maravilla y torre G1 inevitable. ¿Vale? Por ejemplo, aquí juegan negras y ganan. Alfil C2. Muy bien. De nuevo, la búsqueda de jugadas candidatas. Por ejemplo, lo primero que se nos puede ocurrir es alfil B1. Esa es la primera jugada que se nos puede ocurrir porque el peón en A2 está en el aire. Pero entonces tenemos que buscar los mejores recursos para arribar. Sencillamente no podemos calcular lineal. Bueno, aquí el blanco pide el peón y ya gano, sino que tenemos que esforzarnos también en buscar las mejores jugadas de arribar. Y entonces aparece este recurso, alfil D3, alfil por A2 y alfil C2. Y nos han atrapado el alfil en A2. No estoy seguro si el blanco todavía puede ganar aquí porque no puede llegar a atacar el alfil. Bueno, sí, con caballo C1 te lo llega a atacar y te termina ganando. Así que caballos D3 y caballos C1 te están ganando aquí. Lo cierto es que ya el negro no puede ganar. El alfil realmente se ha quedado trabado en A2. Pero entonces en nuestra mente debemos buscar otra jugada candidata, otra amenaza. ¿Y qué pasa si yo amenazo alfil C2 para comer el peón en B3 y el peón de A2 se va? No hay defensa prácticamente contra eso a menos que juegues alfil A4 para poder comer de alfil. Entonces ahora nuestra antigua idea funciona porque no existe el recurso de alfil D3 y alfil C2. ¿Te dan cuenta cómo esa primera jugada es lo más importante en ajedrez, la jugada candidata? Bueno, también hay otro recurso. Bueno, esta es una posición fantástica, es una de mis posiciones preferidas de todos los tiempos. Fue jugada entre Yusupov y un gran maestro cubano, Nogueira. Los más antiguos, los mayores acá seguramente habrán conocido Nogueira, fue un jugador muy bueno en la década del 70 y también del 80, creo. Bueno, aquí Yusupov cuenta, aquí les cuento un poco, él cuenta que intentaba hacer funcionar torre C2. Era la jugada que intentaba hacer funcionar. Dama B6, torre B1, dama C7, caballo por D5, pero viene dama por E5, te están entrando por H2, te están comiendo el caballo, te están comiendo el alfil en G5. O sea, era más o menos lo que él intentaba funcionar. O sea, no se preocupen si paso rápido las variantes porque no es la idea que vean, o sea, calcular la posición, sino entender el algoritmo del pensamiento, que es lo que yo creo que ustedes deben enseñarle a sus alumnos, ¿sabes? Que ellos puedan comenzar a pensar de manera correcta en ajedrez. Yusupo no podía hacer funcionar torre C2, entonces empezó a buscar otras jugadas candidatas, ¿sabes? Y empezó y encontró dama D4. Y dama D4 es una jugada con muchas amenazas. En primer lugar está saltando el caballo a D5, E4 y B5. ¿Por qué? Porque te están comiendo la dama y te están amenazando mate en D6 o en C7. El caballo está saltando. Pero además, ahora sí te está funcionando torre B1, que antes no funcionaba porque el caballo estaba en el aire. Y además te está amenazando E6, comiendo en G7, comiendo el alfil y comiendo en G4. 5 amenazas al mismo tiempo. Esto fue una jugada candidata brutal, con muchas amenazas. Una jugada que hace muchas amenazas. Ahora, un jugador que no esté adaptado, no esté entrenado y acostumbrado a buscar jugadas candidatas, pues se va a quedar con torre C2 y probablemente se quede con torre C2 mucho tiempo en su mente haciéndola funcionar y no se dedique a buscar más ideas candidatas. Pues aquí Yusupov encontró dama D4 y es una jugada brutal. Hay una jugada que frena la mayoría de las amenazas, dama B6, frena los saltos de caballo y frena torre B1. Sin embargo, no frena la última amenaza que es E6. Si me cambia las damas, pues yo te como la pieza con jaque y luego recupero la dama.
Si me comes de caballo en E6, pues el caballo en G4 queda en el aire. Y si comes de alfil en E6, pues el peón en G7 queda en el aire y por supuesto la torre no tendrá dónde ir. Bueno, en la partida, luego de dama de 4, o sea, no hay defensa. El jugador cubano optó por la jugada F6, alfil por F6 y torre G8, una idea creativa para pasar de alguna manera al contragolpe si se pudiera, pero surge nuevamente otra antigua amenaza que es caballo B5, a la dama y el mate en D6. Así que el negro debió sacrificar la dama, pero luego de alfil H4 de todas maneras se rindió. Bueno, la posición está completamente perdida. Pero nuevamente, perdón, insisto en esto, es muy importante las jugadas candidatas. Una jugada como dama de 4 es fruto del entrenamiento en la búsqueda de jugadas candidatas. Si no, te vas a quedar en la superficie buscando aquellas jugadas como torre C2 y torre B1, que obviamente tienen apariencia de ser jugadas que funcionen, pero tenemos que adaptar al estudiante a buscar. Bueno, luego hay otras digamos, técnicas que hay que desarrollar, como es la visión combinativa. Por ejemplo, esta posición es una posición muy famosa, es un análisis de una partida entre Kasparov cuando era muy chico de negras contra Sun Yeneto, o sea, ese gran jugador brasileño. Por ejemplo, ¿qué hacer aquí de negras? ¿Hay quien tiene una idea? Esto fue un mundial juvenil, Kasparov era todavía joven en este momento. Torre D por G2. O sea, increíble, sacrifico la torre, estoy amenazando el mate, tienes que comer. Y torre G3. En este momento las blancas tienen mucho material de más, pero se da un patrón de mate. Entonces, esa visión combinativa, esos patrones que se crean en nuestras mentes de mate, de sacrificio, partidas, modelos, etcétera, nos ayudan mucho a tener esa visión combinativa. La torre por G2 y torre G3, no importa todo el material que tienen las blancas, su mate es inevitable. Es muy importante desarrollar esa visión combinativa en los alumnos haciendo mucha táctica. Por ejemplo, esta posición, que también es una partida de Yusupo, creo. Yo me la encontré cuando empecé a estudiar ajedrez, que tenía unos 13 o 14 años, en un libro de Doreski, creo era, se llamaba eh, Los secretos de la táctica, algo así. Pero, por ejemplo, en mí, un pequeño adolescente que estaba emocionado por el ajedrez, esto causó un impacto en mí que yo recuerdo esta posición completamente de memoria, recuerdo el día que la vi, hasta la emoción casi que la puedo sentir, porque son patrones que se van creando, pero ustedes se imaginan poder fomentar estos patrones en los chicos en todos los temas que hay, de debilidad en la octava, el sacrificio, destrucción de la defensa, todo eso ayuda mucho a la visión combinativa y luego es muy bueno en el cálculo. Por ejemplo, aquí, ¿qué podemos hacer de negra? ¿Cómo ganamos esta posición o cómo agarramos mucha ventaja? Caballo por E5 y dama C3. ¿Ok? O sea, es una combinación simple, no es mucho, pero a mí me causó mucha impresión cuando me leí este libro. Como también siendo un adolescente, me leí el libro de Nikitin, del entrenador de Kasparov, sobre esa partida de Kasparov. Y hoy en día recuerdo, o sea, recuerdo casi todo en el momento que la descubrí. Entonces, poder impactar la mente de los chicos con este tipo de ideas combinativas, luego le va a ser mucho más fácil en el cálculo descubrir todos estos temas. Caballo por E5, caballo por y ahora dama C3, diferentes temas, o sea, desviación, debilidad en la octava, etcétera. O sea, estamos ganando acá, dama E2 y dama por E5 y obviamente a este nivel de Yusupo un peón de más sin compensación es una ventaja completamente decisiva. Entonces la visión combinativa es muy importante desarrollarla en los chicos. Bueno, también los recursos de rival. ¿Okay? O sea, descubrir siempre los mejores recursos de rival. Por ejemplo, aquí vamos de negra. ¿Qué idea podemos tener aquí para ganar? O si se gana, o si... ¿Cómo continuar aquí de negras? Torre por E2, te hago dama por E2. Y a dama G3 te hago dama G4 y puedo defender.
Dama C6, tengo alfil F3. ¿No? De momento, defendiendo y clavando incluso. Dama G3 directo. Dama G3 directo. Tengo alfil F3 también. Y a torre G4, alfil por A8. Bueno, entonces surge esta posibilidad de jugar torre G4, ¿vale? Torre G4. El tema es, por ejemplo, si jugamos torre por E2, dama G3, tienen dama G4. Y si jugamos, pero quizás si jugamos torre G4 directo, alfil por G4, dama G3, ahora no existe dama G4. ¿Ok? Y si alfil, bueno, si alfil F3, alfil por F3. Puede ser. Sin embargo, tengo que decirle que aquí hay recursos de rival. ¿Okay? Fíjense, el negro ha intentado unos recursos combinativos. Sabe el patrón ese que el alfil clava el peón, la dama llega a G3 y el mate en G2 es inevitable. Pero necesitamos buscar también las jugadas para el rival, porque cuando el rival se vea perdido, él va a intentarlo desesperado y va a calcular. Y nosotros tenemos que esforzarnos a nosotros mismos y inculcárselo a los estudiantes que tienen que buscar las ideas más creativas para el rival. Resulta que las blancas todavía se defienden aquí con alfil F3 admiración. Y alfil por F3, dama G5, y la dama también llega a defender, por tanto falla esa combinación. O sea, es muy importante detectar los recursos de rival. ¿Cómo se hace esto? Pues como mismo buscamos jugadas candidatas para nosotros, buscar jugadas candidatas para el rival. ¿Qué más defensa puede haber ahí? ¿Qué más defensa puede haber? Y ser creativos en eso. Esto es una habilidad muy importante para desarrollar y es una habilidad que nos ayuda a calcular mucho mejor. Y por supuesto nos va a librar de muchos imprevistos, de muchas cosas que no hemos visto. Dama G3 directo, o sea, dama G3 directo, tengo alfil F3. O sea, si me juegas dama G3 directo, sencillamente alfil F3. Y si torre G4, que puede ser una idea creativa porque si como de alfil me das mate y si como de peón, pues alfil por F3 y ahora no existe dama G5. Lo que pasa es que el blanco en este momento sencillamente te va a comer en A8 y te está defendiendo G2 y te está comiendo la torre. Ese es el temita en este momento. Y bueno, ahí ya estamos ganados, ¿no? No sé, dama por H3, para seguir intentando, yo creo que tengo dama por D4, ¿no? Sigo defendiendo G2 y te estoy desviando la torre para comer la dama. Ya tengo mucho material, incluso si necesito entregarte la dama por la torre, seguiría estando ganado porque tengo 3 piezas por la dama. Entonces, la mejor jugada aquí no es ninguna combinación, es sencillamente comer en C5, recuperar el peón y la posición negra sigue siendo preferible. Pero en la posición había muchos recursos negros que parece que funcionan, pero si no estamos adaptados a buscar las mejores jugadas para arribar, pues vamos a colapsar en nuestro cálculo. Así que esta habilidad es muy importante también de buscar los mejores recursos para arribar. Por ejemplo, esta posición que creo que aparece en unos libros de Dvoretzky, que son muy buenos. Hay un libro de Dvoretzky que se llama, por su nombre en español, Nunca olvides que tienes un rival al frente. Hablando de esto mismo, de los recursos de arribar, de cómo buscar las mejores jugadas para arribar también. Por ejemplo, aquí juegan negras y ganan. Ganamos muy fácil, pero ¿cómo sería? Alfil de 6, o sea, alfil de 3, ¿no? O sea, entiendo que es alfil de 3 lo que quieres decir. Y la verdad que parece que gana, ¿no? Estás atacando la torre y estás amenazando mate. Parece que ya está. Sin embargo, ahí el blanco tiene un recurso. ¿Cuál sería? Un recurso salvador. Bueno, ahí se los explico. Por ejemplo, déjame ver. O sea, alfil de 5, ¿quieren decir? O... Bueno, si uno juega alfil de 3, les explico la posición. Si uno juega alfil de 3, vale, alfil de 5 no porque te comen el alfil. Pero alfil H7. Sí, señor. Entonces, podemos jugar alfil H7 o alfil G6, que también funciona, con jaque al descubierto. Y si tú me comes la torre, pues yo te como, perdón, yo te doy jaque y te como la torre también y logro la igualdad.
Y si me juegas rey C3, manteniendo la misma amenaza de comer la torre y mate, pues tengo torre C4 admiración, rey por C4 y alfil jaque y te como la torre, y obviamente con alfiles de distinto color ya no puedes ganar esta posición. Así que fíjense, una jugada como alfil de 3 que cualquiera hubiéramos hecho, cualquiera de nosotros hubiera hecho alfil de 3, que parece tan sencilla, pues las blancas se encuentran con ese recurso. Entonces, hay que calcular despacio, uno de los consejos para calcular, y hay que buscar los mejores recursos de derribar en cualquier posición. Entonces, la jugada ganadora, la más sencilla de todas, rey C3. Ahora no se puede evitar torre A1. Sencillamente se pierde contra torre A1. Si alfil por D3, rey por D3. Bueno, y en esta me pregunto si H6 es una jugada ganadora. ¿Será que las blancas pueden ganar con H6 acá? Exactamente. Finalmente y lamentablemente H6 no termina por funcionar. Poco aunque parece que es una gran combinación y que estamos coronando, resulta que las negras tienen este jaque. De nuevo, la búsqueda de jugadas candidatas para arribar, los recursos de arribar, jaque, captura y amenaza, todo hay que calcularlo ahí en las jugadas candidatas. F por G y rey por G7 y son las negras las que están ganadas. Entonces, estas son habilidades a desarrollar. Hay otras, pero estas tres siempre están presentes en la combinación, la visión combinativa, los recursos de arribar y la búsqueda de jugadas candidatas, que insisto en esto, es lo más importante en el ejercicio del cálculo. Pero si podemos ayudar a los estudiantes a organizar su pensamiento, van a calcular mejor, y es una habilidad que siempre se repite y se repite en ajedrez. Siempre tenemos que estar calculando. Ahora, bueno, hasta aquí alguna duda. Ahora sí me gustaría responder alguna de las Mati, preguntas. escúchame con atención. Mira, hay que determinar entre todos dónde almorzamos y tiene que ser en la próxima hora. Bueno, ahora me gustaría responder algunas preguntas que se hicieron al principio en el chat y que había dicho que podía responder ahora. Bueno, lo primero era qué pauta recomienda para evaluar la posición. Entonces, yo decía que esto no es una tarea aislada de lo otro. O sea, si uno quiere evaluar la posición, tiene que tener conocimiento de muchas otras cosas. De la estructura de peones, tiene que tener conocimiento de, por ejemplo, de los cambios de piezas, de cómo mejorar las piezas, de todos esos conceptos que giran alrededor del ajedrez. Mientras más uno sepa eso de cultura general, pues uno puede entender más la posición. Mientras más cultura tenga de partidas modelo, de tipo de posiciones, etcétera, uno puede evaluar mejor la posición. Ahora, ¿qué actividades de entrenamiento uso con los jugadores juveniles? Bueno, los jugadores normalmente con mis estudiantes yo trato de avanzar en estas dos áreas de manera general que les he mencionado, en sumar conocimiento y en crear y entrenar habilidades. O sea, sobre todo en esta actividad que nos corresponde de entrenar habilidades, pues yo trato de usar todos estos temas que vimos. Trato de buscar posiciones, sobre todo donde tienen, por supuesto, más debilidades. Por ejemplo, si están fallando en el cálculo largo, pues trato de buscar posiciones muy forzadas donde hay que calcular muy lejos. Si no están buscando, digamos, encontrando las jugadas candidatas, pues trato de buscar posiciones donde hay una jugada ahí oculta al principio que no se ve, etcétera. Todo eso se trabaja en el área de las actividades, pero sobre todo que ellos puedan resolver por sí mismos. O sea, hay que adaptarlo a los estudiantes a que puedan resolver las posiciones por sí mismos, porque esto es lo que crea la habilidad, y la habilidad es importante que ellos la puedan crear y mantener entrenada. Esto es algo que tienen que hacer todos los días de su vida hasta que se muera, así yo le digo a mis estudiantes. Obviamente hay que descansar un día a la semana,
pues 2 días a la semana del entrenamiento de cálculo, de la ejercitación en el cálculo, pero es un entrenamiento que tienes que hacer siempre. O sea, el jugador de fútbol todos los días, muchas horas a la semana está entrenando sus habilidades, lo ves en el gimnasio, lo ves en trabajo con el balón, lo ves disparando a puertas, siempre tienen que crear las habilidades porque si no las habilidades se enfrían y bueno, y se pueden hasta dormitar y desaparecer. Hay que mantenerlas entrenadas. Ahora, otra persona me pregunta, bueno, autores de patrones hay muchos. Creo hay libros recientes sobre patrones para trabajar con los niños. Pero, o sea, me he encontrado revisando como 2 o 3 que han salido recientemente. Ahora no me acuerdo los autores y el nombre, pero estoy seguro que los tengo ahí guardados. Así ejercicio. Hay uno sobre los 100 patrones de sacrificio. En la siciliana, por ejemplo, el sacrificio en E6 o el sacrificio en H7. Por ahí hay libros sobre eso para trabajar con los chicos y es muy bueno. Y recuerden que la mejor manera de hacerlo es que ellos puedan resolverlo por sí mismos. ¿Sabe? O sea, uno puede mostrar, de ejemplo, una partida o 2 partidas, pero después que ellos puedan resolver por sí mismos, descubrir el tema por sí mismos para que realmente le trabaje y cree la habilidad. Si tú les enseñas una conferencia solamente de eso, pues ellos, digamos, lo van a disfrutar, pero al cabo del tiempo, pues van a estar en cero. Es muy importante que ellos constantemente resuelvan esos ejercicios por sí mismos. Entonces, ejercicios también con por patrones, y también para la profilaxis. Pues bueno, la profilaxis es un tema muy interesante en ajedrez. Digamos, el primero en hablar sobre profilaxis creo que fue Ninzowitsch en sus obras de Mi Sistema y Práctica de Mi Sistema. Sin embargo, para Ninzowitsch la profilaxis estaba como en pañales todavía. Para él era como que evitar las ideas tácticas de rival. Hoy en día la profilaxis, digamos, se ha profundizado mucho. Creo que la mano de Dvoretsky es el autor que más ha escrito sobre la profilaxis. Y justo para él creo que era la habilidad más importante de un ajedrecista, el pensamiento profiláctico. Y eso, digamos, lo incluye todo en la partida. Desde la apertura, uno tiene que estar pensando constantemente de manera profiláctica. Entonces, los libros, yo creo que los propios libros de Dvoretsky hablan mucho sobre esta habilidad. Por supuesto, estos libros son complejos y son para jugadores de alto nivel. Entonces uno tiene que leer las ideas y luego buscar ejercicios más fáciles para los estudiantes, digamos, de menor rango, de menor elo, etc. Pero es un libro que te puede ayudar muchísimo a entender el tema de la profilaxis. Entonces, ¿alguien más preguntó cuando habla de que el niño debe ser pleno? Bueno, a mis estudiantes, sobre todo los más jóvenes, o sea, yo trato de inculcarle la valentía. O sea, yo no me vas a ver diciéndole nunca a mis estudiantes de que piensa que tu rival es peor y piensa que tú eres mejor. No, que sea consciente de quién es mejor. A veces tú eres mejor que el rival y a veces es mejor que tú. Pero uno tiene que ser valiente y jugar a ganar y jugar con sus debilidades y jugar con sus fortalezas. Yo trataría de inculcarle al chico la valentía, porque es un valor. Porque es un valor. O sea, hoy en día el mundo trata de valorar más el talento. O sea, si tú eres un chico, tienes un talento, practicas un deporte y tocas un instrumento musical, tienes un cuerpo atlético y eres bonito, pues tú eres el ideal de persona. Esos son talentos. Eso lo tienes o no lo tienes, eso viene por Dios. Lo que hay que inculcar a los niños son los valores. La honestidad, la valentía, el esfuerzo de reconocerle cuando se esfuerza por ganar o cuando se esfuerza por entrenar. Entonces, cuando uno genera esos valores, entonces yo creo que es mucho mejor que, digamos, exaltar el talento, que son cosas que se te son dadas. Yo creo que hay que valorar el verdadero valor, que son estas cosas que la honestidad, la valentía, el esfuerzo, digamos, el perder, el ser un buen perdedor. O sea, se perdió, se perdió. En la vida muchas veces vas a perder en todas las áreas de tu vida, pero tienes que afrontar eso con valentía, etcétera. Entonces yo trataría de inculcarle eso al chico, que sea valiente. Y si se pierde, pero que sea valiente. Ya ganará en algún otro momento. Bueno, después... No, o sea, no me refiero al libro de Raúl Pérez. O sea, el libro está en inglés. Está en inglés. Después los voy a buscar y les puedo, por medio de Pimentel, les puedo mandar el nombre del libro. Creo que son como 2 o como 3 de patrones que han salido recientemente. Creo que son autores suecos, creo, ingleses, algo así. Pero que han trabajado bien el tema ese de los patrones. Bueno, no sé si tienen otra pregunta, alguna otra inquietud de las cosas que hemos visto o alguna otra cosa. Maestro Yusnel, buen día. Buen día.
Bueno, disculpe, necesitaba hacer esta pregunta directamente. Bueno, no sé si sea una anécdota o más, no sé si suene gracioso esta pregunta, pero ya lo había escuchado ya de algunos amigos ajedrecistas. Y en algún momento también me pasó, ¿no? En el momento en que estás haciendo el cálculo, sucede que cuando estás profundizando, de pronto es como si tu mente retrocediera y las jugadas comienzan a ir para atrás y no logras avanzar, ¿no? ¿Qué se hace en esos momentos? ¿Cómo solucionar ese pequeño detalle? No sé si a usted le habrá ocurrido, tenga algo de conocimiento, ¿no? Sí, bueno, o sea, no sé si es exactamente ahí, lo que sí a veces estoy calculando y se me ocurre una jugada para el principio y no termino de calcular y vuelvo. No sé si es eso a lo que te refieres. Así es. Eso, bueno, ahí sí uno tiene que tener cuidado con eso, porque eso es lo que, bueno, eso precisamente es lo que temía Kotov, ¿no? Que alguien lo menciona ahí. Cuando tú lees a Kotov, él temía eso, ¿no? Al desorden en el pensamiento. O sea, yo creo que eso se entrena a luchar con ese pensamiento. No quiere decir que nunca venga, lo que no te obligues a ir hacia atrás, sino trata de seguir calculando. ¿Y cómo se entrena eso? En el entrenamiento. O sea, si nosotros vamos a jugar como entrenamos. Si tú, por ejemplo, no te sientas todos los días a hacer una hora de resolver problemas y cuando estés resolviendo problemas intentas corregir eso luego en la partida, ¿no? Entonces, sencillamente, cuando vengan esas ideas, caramba, pero si en la jugada 1 yo tengo esta jugada, esto me debe funcionar, tratar de frenarte a ti mismo, luchar con eso, esto es una lucha ahí de espíritu de uno mismo, y terminar el cálculo que estás haciendo para organizarlo. Y después, por supuesto, volver a esa jugada que te está dando vuelta en la mente que debe ser. Pero eso se logra controlar con entrenamiento, en el entrenamiento. Genial, gracias, maestro. Un placer. Por cierto, eso pasa muy a menudo, o sea, no te está pasando algo solo a ti, nos pasa a todos. Maestro Yusner, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Les saluda James Morales. Maestro, quería hacerle una pregunta. Mire, yo soy un jugador aficionado, no me dedico a jugar regularmente, pero en mi rato libre le doy full al ajedrez porque me apasiona. Me he leído el libro de Kotov, los 3 libros de Kotov, el de Agarth que habla de cálculo, también el de Andrew Soltis que habla de cálculo, y por ahí alguno en inglés que lo he estado traduciendo sobre cálculo de un jugador danés, y estaba interesante. También chequeé el de Boretsky, el de Secretos de Táctica, pero en algún momento hablando con mi amigo Emilio Córdoba, que es gran maestro peruano, uno de los mejores, me dice, James, tu problema es que tienes mucha base teórica, pero no trabajas el cálculo. Y yo le aprovecho esta reunión para conversarlo. Maestro, yo le puedo calcular 4, 5, 6 jugadas, pero ¿cómo puedo mejorar mi profundidad en el cálculo? Yo resuelvo mucha táctica, mucho ejercicio de libros, de software, en tablero, pero ¿cuál es el método más correcto, tomando en cuenta que soy una persona adulta que pasa los 30 y que teóricamente aún podría mejorar un poco más, ¿no? Sí, bueno, en primero es eso, o sea, justo lo que hablaba al principio. La parte teórica es saber lo que hay que hacer. Es importante, pero más importante es el cómo, ¿no? Una cuestión filosófica. Es el mismo ejemplo que yo te pongo del chico que quiere tirar tiros libres y se pone a ver todos los días a Beckham y a esos grandes jugadores de tiros libres. Vas a aprender mucho sobre cómo poner el pie, etcétera, pero la misma habilidad tú no la estás creando. Es mejor el chico que lo que hace es tirar 1000 tiros libres diarios. Entonces, ¿cómo se mejora el cálculo? Calculando, no hay un atajo. O sea, tienes que resolver diariamente muchos ejercicios. Ahora, específicamente te está fallando, al parecer, el cálculo profundo, el cálculo lejos. Entonces, ahí debes resolver ejercicios largos, forzados, etcétera, y en el entrenamiento forzarte a ti mismo a mantener la posición en la mente clara. Entonces, obviamente, al principio te va a costar, pero con entrenamiento se va a ir mejorando poco a poco a poco. Y lo otro importante es que a veces nos frustramos porque queremos mejorar muy rápido y realmente el progreso se da con el tiempo. Uno tiene que hacer eso un estilo, todos los días calcular, 5 días a la semana, 6 días a la semana inclusive, y con el tiempo se te va a dar. Si lo que te cuesta es calcular lejos, entonces te digo esto, tienes que entrenar posiciones de cálculos largos. Y te vuelvo a repetir eso no es lo más importante para calcular, esa es la buena noticia. Lo más importante no es calcular lejos, sino calcular bien, encontrar el camino correcto a la variante. Yo soy un jugador que no tiene capacidad prácticamente para calcular.
O sea, obviamente tú dirás, bueno, pero eres gran maestro, pero yo mismo me he comparado incluso con jugadores que tienen menos elo que yo y me fascina cómo calculan, yo no tengo esa capacidad. Pero entonces trato de hacer énfasis en las jugadas candidatas, en encontrar esa primera jugada, en poder orientarme bien al principio de la posición. Entonces, no renuncies a mejorar en el cálculo largo, entrenándolo con posiciones de cálculo forzado y posiciones lejos y largas variantes, pero lo más importante no es eso. Maestro No, Yusniel, no te disculpe, para frustres. Sí. complementar la pregunta, ¿qué método es mejor? ¿Es resolverlo en la computadora en 2 dimensiones? ¿O es mejor resolverlo en el tablero físico, que es en 3 dimensiones? ¿O por igual en los libros? ¿Tiene una equivalencia? Por ahí había visto un autor que opina que es mejor resolverlo en tablero. ¿Qué opina usted, maestro? Sí, o sea, es muy interesante tu pregunta. Yo creo que son dos perspectivas diferentes. O sea, yo, por ejemplo, cuando empezó la pandemia, que empezamos a jugar online, yo decía, pero qué mal estoy jugando, pero ¿cómo es posible que no sepa jugar? Con el tiempo acostumbrándome a la computadora, porque yo fui criado a la vieja escuela, ¿no? Sobre el tablero. Incluso yo hoy en día, cuando voy a estudiar con algún material en la computadora, pongo el tablero. A mí me gusta el tablero. Entonces, los chicos de hoy en día, como crecen con la computadora, son muy buenos online. Entonces, si tú vas a jugar online, si ese es tu ajedrez que tú vas a jugar como aficionado, entonces yo creo que es hasta mejor que entrenes online. Pero si tú piensas jugar torneos sobre el tablero, yo creo que es mejor que entrenes sobre el tablero, porque son dos perspectivas diferentes. A mí me chocó mucho eso. Y ese sería el tema. Si tú vas a estudiar, vas a jugar partidas sobre el tablero, pues adáptate a jugar sobre el tablero. Y por ejemplo, también puedes tomar un libro y siempre que puedas hacer, seguir la posición a la ciega, eso también ayuda muchísimo. No sé si había Ok, algo más maestro, que... muchas Sí, solo eso, vale. Muchas gracias por su respuesta. Dios me lo bendiga. Otra cosa importante que me acordé cuando me habías preguntado también. Resolver problemas en páginas web, ejercicios interactivos puede ser un problema que atente contra el estudiante. O sea, a mis estudiantes yo no lo dejo hacer ejercicio interactivo a menos que se acostumbre a no hacer la primera jugada hasta no haberlo visto todo. Porque ¿qué pasa? Cuando hacemos ejercicios interactivos, yo hago una jugada intuitiva. O sea, tú sabes que esa es la jugada porque reconoces el patrón intuitivo. Y tú la haces y es la jugada correcta. Sin embargo, el programa te responde una jugada que tú no viste. Y que obviamente vas a refutar fácilmente. En la partida no nos podemos adaptar a eso porque en entrenando te hacen una jugada que tú no viste y no pasa nada, pero en una partida te hacen una jugada que tú no viste y el golpe psicológico puede ser duro que te quebrantes ahí. Entonces, si vas a hacer ejercicios interactivos, y para que se los recomienden a sus alumnos, hasta que no estén seguros que hayan visto toda su jugada y todas las jugadas de rival, entonces no deben hacer la primera jugada. ¿Vale? Maestro Yusner, entonces usted recomienda calcular toda la variante hasta poder evaluar la posición resultante y solo después recién hacer la jugada candidata, ¿no? O sea, la jugada que hayamos elegido. Exactamente, sí. O sea, no lo recomiendo yo solo, yo creo que recomiendan la mayoría de los autores. Uno debe calcular hasta que puede evaluar, lo más cerca posible. Si calculaste tu jugada y puedes evaluar ahí que estás ganando, pues se hace. Ok, excelente. Nuevamente, muchas gracias, maestro. Un placer.